Me da mucha atención. Me gusta muchísimo eso. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta mesa redonda sobre solidaridad intergeneracional. No sé si todos ustedes saben que las Naciones Unidas han previsto, bueno, ya previeron y está acabando, este año 2014 como un año, una cierta forma, un año internacional de la familia, con motivo de que se cumple el 20º aniversario del que fue el año internacional en 1994. Para este año previeron que se trataran 3 temas, o que en todo caso que se trabajara a nivel de instituciones, a nivel de organismos públicos, a nivel de entidades, en 3 campos: el de la pobreza y exclusión social, el de la solidaridad intergeneracional y el de trabajo y, de una forma muy especial, conciliación de la vida laboral y familiar. Precisamente en estos campos hemos trabajado mucho. Realmente yo vengo desde Barcelona, hemos creado unas entidades específicas y durante todo el año, este actual y el anterior, se trabajó muchísimo en este campo. Y hoy, precisamente, vamos a tratar aquí uno de estos temas, que es el de la solidaridad intergeneracional. Yo agradezco que los organizadores del Congreso hayan tenido interés en esto y por ello pues hago una pequeña introducción, porque lo realmente importante es los que aporten los ponentes, que tenemos la gran suerte de que, puedo decir, hay de alguna forma representadas 3 generaciones. De un lado, el presidente de los abuelos y las abuelas de España, de otro lado, unos padres de familias numerosísimas que se representan a sí mismos, que incluso creo que los organizadores han tenido, no sé si la precaución, el detalle o la torpeza, según cómo se mire, de unificarlos hasta en los letreros y en el micrófono. Sin dar, o sea, tan unidos están que los han unificado hasta aquí, ¿no? Muy bien, pues voy a introducir un poco en el tema de la solidaridad intergeneracional. Hay un cuento africano, que no sé si alguno lo habrá oído narrar, dice que había un pobrecito, un anciano muy pobre, ya muy anciano también, y que estaba plantando mangos, árboles de mango. Y pasó uno de la tribu, y dice: oye tú, ¿pero qué haces? ¿Plantar mangos a tu edad? ¿No ves que no vas a comer de ningún mango tú? Porque vas a palmarla dentro de poco y por tanto no vas a poder comer de esto, porque después ya me preocupé de mirar cuánto tarda un mango en producir. Me miré en internet, dice que entre 6 y 15 años, según pude leer allí, que tarda en empezar a producir, ¿no? No comerás. ¿Y qué le respondió este anciano? Dijo, de una forma muy sencilla, reflexiva, con suavidad, le dijo: toda mi vida he comido mangos de árboles plantados por otros que me precedieron. Que los plantados por mí den fruto para los que vengan detrás. Yo creo que esto nos sitúa un poco, al menos ya en la solidaridad intergeneracional, al menos en sentido descendente, de los mayores hacia los siguientes. Nos lo planteamos aquí. No, aquí normalmente no plantamos mangos, pero en España, ¿quién planta robles? Los robles, también después me puse a mirar, porque nadie los planta, pero puse a mirar a ver cuánto tardan, y que empieza a tener las primeras bellotas entre 20 y 50 años. Nadie planta robles, como mucho planta eucaliptus, que son de rapidísimo crecimiento, porque todo el mundo está pensando en que yo pueda utilizarlos. Unos árboles de los que yo no sacaré o la corteza o la madera o lo que sea, no me interesan. Esto, digamos, es una explicación de cómo estamos. Una sociedad como la nuestra, que es lo que vive al día. Pero podemos plantearlo, esto mismo, poco más o menos, en una serie de ámbitos en quién trabaja pensando en los demás, y sobre todo los que seguirán o los anteriores. Por ejemplo, en la vida pública, normalmente se está hablando de hacer mucho déficit, hay que gastar. En estos momentos que tenemos los recortes, con todos los problemas en los que no entraré en el aspecto político estricto, pero planteando, hay que gastar, nada de recortes. Pero cuando decimos hay que gastar, hay que endeudarse, significa una cosa, que eso los ponemos para que los que vengan detrás lo paguen. No es que gastamos nosotros, pero resulta que esto, aunque nosotros nos muramos, desaparece. No.
el que le toca pagarlo es la generación siguiente. Por tanto, unas deudas excesivas de las instituciones públicas, sobre todo si no son muy, digamos, muy justificadas, en el fondo es hipotecar a las generaciones siguientes. Una falta de solidaridad. O en la política. ¿Qué político normalmente piensa en acciones a muy largo plazo? Por ejemplo, un caso muy concreto es la educación a fondo, de valores. Resultados normalmente tardan muchos años. Pero claro, el político piensa a corto plazo, es decir, que electoralmente me interese a mí para las próximas elecciones. Si es algo que dará resultados dentro de 20 años, a mí no me va a servir de nada, le servirá a otros. Pero no se tiene en cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, no cuidar del medio ambiente. Es una forma de no tener solidaridad intergeneracional. Por poner ejemplos que a veces no pensamos, pero ahí está este asunto, ¿no? Y en sentido inverso, la cultura del descarte. El Papa Francisco habló 2 veces. Los viejos, los mayores, estos ya no son productivos, ya no interesan. La sociedad les deja. ¿Cuántos ancianos están olvidados? ¿Cuántos ancianos que viven en soledad? Se les aparca, los viejos molestan, no son productivos, resultan caros para la seguridad social. La seguridad social, perdón, tengo un poco resfriado, no puedo hablar bien. ¿En cuántos hijos o nietos no van a ver nunca a sus abuelos? Bien, serán los ponentes los que vayan a hablar de forma especial, pero ya para acabar mi introducción, me situaré en un aspecto de la solidaridad intergeneracional, que es la de la natalidad. Es un aspecto que se ha hablado ya, pero solamente cito un par de datos. Con datos de 2012, la media del primer matrimonio es de 32,71 años, las personas. La edad media del momento en que la mujer tiene su primer hijo es de 31,56 y la fecundidad en 2012 fue en España de 1,32 hijos por mujer. Y aún este nivel, estamos hablando de solo 2 años, ha bajado, porque una parte de los que elevaban el nivel eran los inmigrantes. Y en el momento en que muchos inmigrantes han regresado a sus países, nos encontramos precisamente que aún hay una tendencia a bajar y que prácticamente se está desarrollando el modelo del hijo único. Esto es un asunto tremendo, teniendo en cuenta de que, aunque sea solo por el relevo generacional, necesitamos una media de 2,1 como mínimo. Muy bien. Ya es un tópico, esa es, aunque es verdad que con esta natalidad, con el tiempo, no se podrán pagar las pensiones. Esto es cierto, pero no solamente es esto. A veces pensamos solamente esto como un poco instrumentalizándolo. Pero hemos pensado en qué futuro tiene una sociedad que no tiene jóvenes. Por ejemplo, en un campo como el económico. ¿Quién crea empresas para desarrollarse? ¿Quién crea empresas? Los jóvenes. Normalmente la persona de 78 años raramente crea una empresa. De vez en cuando uno con mentalidad muy joven, pero no es lo habitual. Lo habitual es que una persona que tenga 30, 20, 35 años se lance a crear. Por tanto, ¿qué futuro tiene una sociedad de viejos? Otro aspecto. ¿Os habéis fijado que al ritmo que vamos con esto del hijo único, dentro de un par de generaciones, la mayor parte de gente no tendrá ni primos ni tíos? Al no haber hermanos, no hay primos, no hay tíos. Por tanto, un aislamiento, una soledad tremenda. Y ya acabando con esto de la solidaridad intergeneracional, entro en otra, para situarlo también, intrageneracional, en nuestra propia generación. Empezando por un problema actual, la crisis. No vemos continuamente, hoy en día, la crisis económica, gente en los contenedores buscando productos para subsistir. Hemos llegado a niveles de altísima miseria, pero al mismo tiempo recordaría un par de datos. El número de millonarios en España y en general en Occidente ha aumentado. Mucha más miseria, pero hay más millonarios. Y en España, otro aspecto muy real de estos 3 o 4 o 6 últimos años es que las ventas de productos de lujo han incrementado. Cuando precisamente la media de consumo de familias medias ha bajado alrededor del 14%. Sin embargo, el lujo ha crecido. Es algo que choca notablemente. Y otro aspecto
enlazando con la natalidad en las generaciones actuales. ¿Cómo queda marginado aquel que tiene hijos? Pensemos por un momento, por ejemplo, una familia numerosa, pero numerosa no a los niveles de mis estimados amigos, simplemente familia numerosa de 4 o 5 hijos, tampoco no es ninguna cosa tremenda. Lo normal es una familia que tenga unos cuantos hijos, lo más frecuente, a no ser que tengan una situación económica extraordinaria o demás, es de que pues uno de los dos, que generalmente es la mujer, se quede a trabajar en casa. ¿Por qué? Porque, bueno, si atiende a 5 niños y tal, está muy ocupada. ¿Esto qué implica? Que ya no entran 2 sueldos en la casa, sino solo uno. Por tanto, menos ingresos. En sentido inverso, una pareja, un matrimonio que solamente tiene un hijo o no tiene ninguno, trabajan los dos, muchos más ingresos, en principio muchos menos gastos, puede crearse seguros de vida, etcétera, cosa que el otro no se lo puede permitir. Pero además, cuando llega la edad de la jubilación, es decir, aquellos que han trabajado los dos, y ciertamente con justicia han cotizado, tienen 2 pensiones. El matrimonio que solamente ha trabajado uno fuera de casa, porque el que se ha quedado en casa ha trabajado tanto o más, pero ha trabajado, solamente tiene uno. Por tanto, también en la vejez hay una situación de mayor pobreza que el otro, o que los otros. Por tanto, hay una situación de discriminación, intergeneracional e intrageneracional. Pues yo simplemente con estos aspectos, porque como para situar un poco el tema, ya voy a empezar a pasar a que sean nuestros ponentes, quienes con más cualificación que yo podrán irnos exponiendo. Empezaremos por Francisco Muñoz García Basso. Muñoz es el presidente de la Asociación de Abuelas. Lo primero es lo primero. Las abuelas y abuelos de España. Este señor nació en Cartagena, 1939, en el año final de la guerra. Después de Cristo, evidentemente. Sí. No, además, muy bien. No, además, me gusta mucho porque estos días he leído veces que dicen de nuestra era común. Es decir, para no citar que es a Cristo, dicen de la era común. Después de Cristo, que es lo que marca la era común. Va. Bueno, es padre de 8 hijos y abuelo de 6 nietos. Ya son 7, perdón. Perdón. Entonces, oye. Es que el último mes ha nacido uno y estoy de hace 2 meses. Pues broncazo para los que me han dado esto. Muy bien. Economista, licenciado en Marketing y Publicidad, máster por el IES, fue presidente de una multinacional norteamericana y miembro de su Comité Económico Europeo durante 20 años. Miembro del Comité para la terminación de las obras de la Catedral de Almudena desde 1982. Estos toca los de Madrid, muy bien. Caballero hospitalario de San Juan Bautista, caballero protector de la Corte de Honor de Nuestra Señora de Almudena, condecorado con la encomienda por Ecclesia et Pontifice, por el cardenal Antonio María Rocco Varela, en nombre de su santidad Juan Pablo II, y autor de publicaciones, artículos y colaboraciones en distintos medios. Tiene la palabra don Francisco Muñoz. Muchas gracias. Sí. Aquí. Bueno, muchísimas gracias, don Daniel. Yo lo primero que voy a hacer cuando llegue esta noche a casa va a ser plantar un mango. A mí me ha convencido, es fenomenal. Además están estupendos. Bueno, vamos a ver. Yo vengo aquí a intentar explicar esa relación que hay entre los abuelos y los nietos, o la que debe de haber. Lo que ocurre es que en 20 minutos, y me he puesto esto para que no haya duda de que no voy a tardar más, ni menos, a mí no me da tiempo de explicar todo eso. Así es que voy a explicar 7 cosas, nada más. Pero 7 cosas que son la base de esas relaciones después con los nietos. Bien, la primera es: los abuelos no somos ancianos. No somos ancianos. No somos de la tercera edad. No somos viejos. De esos que las familias tienen que soportar. Recalco lo de soportar. Bien porque sea el abuelo batallitas, bien porque se levante demasiado temprano y esté paseando por el pasillo haciendo ruido con el bastón. No, esos no somos los abuelos.
Los abuelos no somos eso, aunque llevemos bastón, aunque nos levantemos temprano. No somos viejos. Si nos metemos en la cabeza que somos mayores, y esto en España ocurre, conozco muchos miembros de la asociación, sobre todo, iba a decir miembras, pero qué mal suena, ¿verdad? Abuelas, que dicen al nieto, no, oye, a mí llámame Maribel, no me llames abuela. ¿Pero por qué no te va a llamar abuela? ¿Por qué? Porque la connotación que tenemos es abuela, vieja, no quiero. No somos así, no lo somos. El hecho de ser abuelo es que has tenido un hijo que a su vez ha tenido otro, o que has tenido una hija que a su vez ha tenido otro, y eso es el abuelo. En China leía el otro día, bueno, hace unos 15 días, que hay un señor que tiene 110 años. Nunca va a ser de mi asociación, jamás, porque tiene hijos pero no tiene nietos. Luego, no es una cuestión de edad. Tenemos miembros de la sociedad de 42 años, que son abuelos, y que están muy contentos de ser abuelos. Tenemos, precisamente en Cartagena, una asociada que tiene 62 años y tiene 3 bisnietas. Pero la bisnieta no lo da la edad. Entonces no es vieja, no es mayor, no es nada. Es una persona que está trabajando y tiene 3 bisnietas. ¿Por qué? Ella se casó con 19 años. Una hija con 20 y la nieta con 19. Tiene 3 bisnietas. Entonces, cuando yo fui a dar, en el año 2005, fuimos a dar de alta a la asociación en el Ministerio del Interior, y nos dijeron, no, bueno, ustedes pasan a la tercera edad. De eso nada, ¿a mí qué me va a poner usted en tercera edad? Bueno, no sabéis la que tuvimos que armar. Pero hay que ver, como somos abuelos, vemos el lado positivo de las cosas. Lo que eso nos enseñó para luego volver a pelear en la comunidad y en el ayuntamiento. No, ustedes a tercera edad, que no vamos a tercera edad, que no somos tercera edad. Tenemos en la asociación también gente del Atlético de Madrid y no vamos a ir a deportes. Bueno, por fin estamos integrados en familia, que es lo que somos los abuelos. Familia. Bien, entonces, ¿quién es viejo? Viejo es esa persona de cualquier edad que no tiene proyectos, que está preocupado con qué va a pasar el finde, pero el lunes ya veremos. Bueno, puede que haya algún abuelo así, yo no los conozco. Puede que haya alguien que no le preocupe, que no tenga proyectos, pero es muy difícil que un abuelo o una abuela que tiene nietos, si no, no sería abuelo, no tenga proyectos, si su proyecto es ver feliz a esa criatura. Bueno, no me voy a alargar por ahí. Entonces, está claro que puede haber viejos de 18 años. Tenemos una asociada de 93 años que es un portento haciendo fotografías. Le tienen que llevar ya de los codos para hacer la fotografía y las hace de maravilla. Ese hombre que va a ser viejo, ese hombre es un tío fenomenal. Que además se llama Paco, como yo. No soy yo, ¿eh? Siguiente punto. Los abuelos tenemos más experiencia que los demás miembros de la familia. Eso está claro. Tenemos más experiencia que los demás y podemos tener más conocimientos si hemos empleado o estamos empleando nuestros años adecuadamente. ¿Y a qué me refiero con eso? Si esa experiencia que tenemos, si esos conocimientos los hemos puesto al día, fenomenal. Si no, estamos obsoletos. ¿Y en qué consiste el estar obsoleto? Pues en que no sabemos llevar al nieto en el automóvil. Oye, déjame que llevo yo al crío al colegio. Pero abuelo, si no tienes la silla reglamentaria. Ah, la silla. Tienes que saber lo que es la silla reglamentaria. No, déjame al niño que le damos de cenar. ¿Cómo que le das? ¿Qué le vas a dar de cenar? Pues un huevo frito. No, porque para que se tome el huevo frito primero hay que hacer la prueba de la alergia de la yema,
luego la de la clara, luego la de las dos juntas, luego de eso con un vaso de leche, luego con el pan, a ver si todo mezcla. Y digo que eso es bueno, indudablemente. Pero hay que saberlo. Hay que saberlo. Porque si no, vamos, si le das un huevo frito al niño, y así, si no me oye nadie, no le va a pasar nada. Pero como a los 25 años suspenda el segundo examen práctico de conducir, va a ser porque tú le diste el huevo frito. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y estar muy enterados. Yo os aseguro que si un abuelo, una abuela, no se pone al día en la cuestión de pañales, bueno, ¿os imagináis esa abuela o ese abuelo que llega a casa y le dice a la nuera: oye, ¿te importa comprar unos pañales? Si no se ha puesto al día, se va a la tienda de tejidos, que se vendían unas telas cuadradas, que las ponías en pico, le dabas la vuelta, ponías el imperdible, poniendo la mano debajo para no pinchar en el ombligo del crío, y te pinchabas tú los dedos, o al menos yo me los pinchaba, y cuando el niño lo ensuciaba, de lavadora no había. Al fregador y lo fregabas, lo ponías al sol para que se pusiera blanco y estaba desinfectado y el crío se criaba de maravilla. Ahora tú vas y dices en la tienda de tejidos pañales, no, vaya usted a la farmacia. Ah, vas a la farmacia. Oiga, ¿pañales? Sí. Pues deme unos pañales. ¿Son niño o niña? Bueno, eso sí lo sabe, niño. ¿Y cuánto pesa? Pues mire, no sé, ha nacido hace... No, pero es que si no me dice usted los kilos... Bueno, ¿lo quiere usted para la noche o para el día? Pues no sé, a mí me ha mandado mi nuera. Pero es que va a salir de viaje porque si va de viaje es de otro. No es el mismo. Es decir, o te pones al día de todo eso, o vuelves y le dices a tu nuera, mira, me quedo con el niño y vete tú a por los pañales. Te tienes que poner al día. No tienes más remedio que ponerte al día en todo. Vamos a ver. Si tú quieres hablar con tus nietos, quieres esa relación intergeneracional, tú quieres hablar con ellos y resulta que tú esta Navidad estás esperando que te mande una postal, siéntate. Siéntate. ¿Qué tienes que tener? Tienes que tener un móvil. Y tienes que saber que cuando te viene una T y una Q, te está diciendo te quiero. Y entonces tienes que ponerle una I y una cruz, que es yo más. Si no, no hablas con ellos. De verdad, dices, se ha estropeado esto, mira, una T y una Q, ¿qué será? Estamos hablando de interrelacionarlos con nuestros nietos. No pensemos que ellos van a llegar a nuestra altura. No digo altura porque seamos más altos ni nada, sino por hacer una diferencia. Y como a mí no me gusta lo de la derecha y la izquierda, no quiero decir estamos a la izquierda y que vengan. Yo a la izquierda ni para eso. Entonces, que suban o nosotros bajamos. Vamos a encontrarnos a la mitad. Yo no puedo, cuando llegan mis nietos a casa y me dicen, ¿y el ordenador? Es decir, ¿el que manda? No, abuelo, mira, el ordenador es un aparato con el cual tienes que saber enchufarlo, tienes que saber que cuando te dicen vamos a jugar a la Wii, no te están enseñando francés. Es una máquina en la cual se enchufa con la tele y entonces puedes hacer el indio porque vas a perder siempre, ellos van a ganar, pero vas a jugar con ellos. Si tú eres capaz de hacer eso, estarás en condiciones de que te admitan. Fíjate lo que digo, si es gordo, de que el nieto te admita como amigo. Y entonces podrás darle los consejos que tenemos obligación de darles. Bueno, me quedan 10 minutos. Vale. Estamos en una época en que lo que no sirve se tira. Yo recuerdo, y no hace mucho, que había talleres. Se estropeaba una plancha, ibas al taller, a menos que tuvieras un vecino que sabía arreglar planchas. Llegabas, encendías y ¡plaf!, los plomos fuera. Siempre había alguien que bajaba el interruptor aquel y volvía a haber luz, pero saltaba de nuevo. Y entonces quitabas la llave de la luz y es que se había soltado un cable y se arreglaba. El coche, si le pasaba algo, lo llevabas y lo arreglaban. Y te decían, pues voy a tardar 6 días porque tengo que cambiar
uno de los pistones y no sé qué. Ahora se te rompe una plancha y como vayas buscando un taller, te encierran. Porque dicen, este tío está un taller para arreglar una plancha. Se tira y se compra otra. Se te estropea el coche y te dicen, esta tarde lo tienes, pero ¿cómo? Sí, porque voy a tirar toda esta bandeja y te pongo esta nueva. ¿Pero qué es lo que tiene? No lo sé, pero lo que falla es esto. Es decir, falla una cosa, no sirve, fuera. Y además está muy bien organizado, porque hay cubos de basura de cada color para cada cosa. Darle gracias a Dios de que no hay cubos del color de los abuelos. Porque como un abuelo no sirva, yo sé dónde va a acabar. Todavía no, porque no han definido el color del cubo. Pero todo esto, ¿por qué lo digo? Porque tenemos que ser útiles. Me decía un abuelo, oye Paco, ¿por qué nuestros hijos se pasan la vida dándonos consejos? Abuelo, no fumes. Abuelo, tienes que andar 2 kilómetros al día. Y dice, paseo, andalos tú. Tienes que ir a la piscina. Oye, que eso de nadar es estúpido. Pero si no he nadado en mis 75 años y voy a empezar ahora, si me echo a la piscina me ahogo. No, pero tienes que nadar porque yo he oído que eso... Pero no son capaces de venir y decirte, oye, ¿qué tengo que hacer con esto? Y yo se lo contesto siempre lo mismo. Tienes que ganarte el prestigio. Si tú fueras jardinero, cuando tu hijo o tu hija vaya a plantar un tiesto, te va a preguntar, pero tienes que ser jardinero. Si no, no te va a preguntar si eres jardinero. Y cuando hagas la declaración de la renta no va a venir a decirte, oye, ¿cómo hago la declaración? Pero si has sido inspector de Hacienda y has seguido estudiando, porque esto cambia mucho, entonces vendrá y te dirá, oye, ¿cómo pongo esto? Y tú le enseñarás. Y si le enseñas bien, acudirá a ti. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Prepararte. Estar preparado para todos esos conocimientos, todas esas experiencias que has tenido, ponerlas al día. Y si las pones al día, van a venir a preguntarte. Me estáis viendo que todo lo que yo digo es, el hijo viene a preguntarte, el nieto viene a preguntarte, te admite para hablar contigo. Vamos en serio. ¿Dónde y cómo puedo aprender? Porque claro, yo estoy diciendo aquí, tienes que manejar el WhatsApp, tienes que manejar el Facebook, tienes que tener tu página, tienes que saber mandar un tweet, tienes que... Todas estas cosas, ¿verdad? Un SMS importantísimo. Bien, ¿cómo puedo aprender? ¿Dónde enseñan eso? ¿Sabéis los mejores profesores? Los nietos. Preguntarle a ellos. Pero es que además eso además de que es gratis, le tienes que pagar la comida a toda la familia y todas esas cosas, pero bueno, digamos que no lo pagas así. El nieto se acostumbra a que el abuelo, la abuela, le pregunta y aprende. Entonces es muy fácil que él también admita cuando tú le enseñas y le explicas. Y entonces es un toma y daca. Oye, yo te escucho, tú me enseñas, tú me escuchas y yo te enseño. Eso es fenomenal. ¿Por qué? Porque te consideran uno de los suyos, aunque sea de otro equipo. Ya os explicaré por qué digo lo del otro equipo. Bueno, entonces, ellos se van a sentir orgullosos, de verdad, de que la abuela le pida que le enseñe. Le va a encantar eso. Bueno. Hay una serie de cosas, ahora voy a decir esto porque lo dejaba para el final, pero lo digo, no vaya a ser que pase algo raro y entonces se corte esto. Vamos a ver. ¿A mí qué me interesa? A mí me interesa que mis nietos aprendan de mí lo que no aprenden en ningún sitio. Y me estoy refiriendo a esas cosas tan raras, tan diferentes, que se hablaban en los tiempos nuestros, como la honradez, la amistad, la sinceridad, la entrega, la verdad, la piedad, la generosidad. Todas esas cosas que, yo creo que todos las habréis oído hablar hace tiempo, pero las habéis oído hablar. Nuestros nietos es muy posible que no las hayan oído hablar, porque ¿qué educación reciben ellos? En el colegio. Pues como no esté en el organigrama ese que dicen que no sé qué y sea un colegio público, es muy posible que no entre dentro de las posibilidades de los profesores, aunque quieran enseñarlo.
de los amigos. Si los amigos van al mismo colegio, van a la misma barrio, al mismo, tampoco lo saben, no pueden hablar de ello. Los medios de comunicación, horror. Como queramos que aprendan los valores, son virtudes, pero ahora si dices virtudes te tachan. Valores, los valores de siempre, ¿vale? Que yo califico de virtudes. Los medios no saben lo que es eso. Hablo de los medios en general, ¿eh? ¿Quién queda? Los padres. Fenomenal. No tienen tiempo. No tienen tiempo. Llegan muy tarde, se van temprano, vienen tarde, los niños están con la rumana no sabe explicarle esas cosas. No quedamos más que los abuelos. Solamente somos nosotros los que tenemos que enseñarles todas esas virtudes, todos esos valores. Somos los que tenemos que enseñarles incluso a rezar de pequeñitos. Si no nos respetan porque sabemos entender un SMS, no nos van a hacer caso. Por eso es por lo que digo, tenemos que ganarnos su confianza, tenemos que estar en la cresta de la ola, tienen que vernos como realmente gente de su altura, no como antigüedades. No como antigüedades, vale. No como antigüedades, vale. Los responsables de la educación son los padres. Bueno, esos son los que decía. Los responsables son los padres, son ellos. Fijaros, si yo no estoy de acuerdo con la educación que quiere uno de mis hijos para mis nietos, yo no puedo ir a mis nietos y explicarles otra cosa. Tengo que sentarme con mi hijo y decirle, oye, eso no, por esto y por esto y por esto. Si no le convenzo, yo no puedo. Pero eso no quita que yo cambie mi forma de ser, mi forma de actuar en mi casa. Si yo en el salón de mi casa tengo un escudo del Atlético de Madrid y además se bendice la mesa y además se reza el rosario, aunque mi hijo quiera que uno de mis nietos sea del Madrid y budista, si me lo deja a mí, ni voy a quitar el cartel del Atlético de Madrid, ni voy a dejar de bendecir la mesa o rezar el rosario. Y si no quiere eso, es decir, él puede querer para su hijo lo que sea, pero no puede intentar que yo cambie. No nos equivoquemos, porque es que muchas veces los abuelos decimos, no, mira, no reza el rosario, porque ¿cómo que no? Claro que sí. Eso es lo que yo quiero que los abuelos tengan siempre en la cabeza. Y por último, que somos el único punto de referencia de nuestros nietos. ¿Y por qué digo eso? Pues porque ahora hay unos niños que yo llamo saltamontes. Es el niño que el lunes, miércoles y viernes está con la madre, martes, jueves y sábado con el padre, un fin de semana con la madre, se va al zoo con la madre y el novio de la madre, el domingo siguiente le toca con el padre y la novia del padre, o el novio del padre, y va a otro sitio, y va... No, ¿qué punto de referencia tienen? Los abuelos. Nada más. Es más, decía un psicólogo amigo mío, un psiquiatra amigo mío, si hubiera un terremoto de pronto, esas criaturas de ese tipo de familias rotas se irían corriendo a casa de los abuelos, porque es el punto de referencia que tienen. Nosotros no podemos romper ese punto de referencia. No podemos hablarle mal del uno o del otro, ni hablar. Es más, si nos preguntan, oye, mira, esto es como una enfermedad, le ha pasado esto y le ha pasado esto, pero siguen siendo tus padres. Nunca le hablemos mal, en ningún caso, pase lo que pase. Bueno, ese no es más que un resumen de todo lo que he dicho, por si queréis hacer una foto y que no se os olvide. Entonces, si alguien quiere todo eso, luego se lo decís a don Daniel y hacemos una copia y os la damos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por lo mucho que hemos aprendido y además con la forma tan punzante de llegar a la gente. Aquí tenemos este matrimonio magnífico, los amigos Rosa y Chema. Nos conocemos ya desde muchos años. A mí una de las cosas que más me llamó la atención, alguna vez en su casa, a a cenar y tienen una mesa giratoria, como los restaurantes chinos. Entonces, para que
Claro, os digo que han tenido 18 hijos, viven 15, para una mesa de tal magnitud requiere que, sobre todo, los enanos no llegan. Por tanto, requiere que vaya pasando las vituallas por delante, ¿no? Rosa Pic nació en 1965 y es la novena de una familia de 16 hermanos. Y trabaja desde los 17 años. Es diseñadora textil, se ha dedicado durante 25 años a actividad profesional y sigue compaginando trabajo y vida de familia. Entonces sí que la conciliación realmente es notable conseguir esto. Se casó con Chema Postigo, que él es de Cantimpalos, de la provincia de Segovia, nacido en la provincia de Segovia, y han tenido, como decía, 18 hijos. Los tres primeros murieron y los médicos les aconsejaron no tener más. Hoy viven 15. Trabaja en una empresa, Rosa, en una empresa de eventos especializada en marketing de experiencia, y una de sus características es su optimismo ante la adversidad, ¿no? Es una luchadora notable, incondicional. Dicen que es un poco mandona, esto es lo que se dice, que es deportista y que siempre está alegre, ¿no? Y que se lo pasa bomba con sus hijos. De Chema, un hombre pues, que podéis imaginar lo que habrá trabajado. Entonces, sobre todo, su actividad empresarial por diversos sitios, trabajo por cuenta ajena, trabajo por cuenta propia. Ha sido fundador de una serie de empresas entre los años 1983 y 2001 y, bueno, es socio de varias consultorías y demás. Por tanto, no voy a entrar más en aspectos profesionales porque hay, en fin, un elenco enorme de empresas, pero no las voy a citar porque además podrían hacerme pagar por publicidad. Entonces, pero sí puedo decir es que trabajan muchísimo en temas de orientación familiar. Pero pensé, es que van por España dando cursos. Bueno, para venir aquí se han pasado por Alicante y han dado un curso. O sea, hoy mismo, esta mañana, no ha sido ayer por la noche. Y además, algunos habéis leído un libro que os aconsejo, que mejor que hablen ellos de él, un libro sobre, no sé si es su vida, pero en todo caso, es familia. Vale la pena leerlo, ¿no? Y de otro lado, pues, como decía, ¿no? España. En Brasil son las estrellas de la orientación familiar, por ejemplo, y en otros países. Y sin más, me doy la palabra uno detrás de otro, yo creo que empezaría por pues entonces, vale, pues Chema, si hacéis una introducción y nos situáis, a ver, creo que puede haber muchas aportaciones, incluso, digamos, desacomplejar a mucha gente. Dirán, es que aquella madre está tremendamente fatigada porque tiene 3 hijos. Y yo, mire, adelante. Bueno, pues voy a empezar yo, ¿se oye? Sí. Si no cojo ese. Ahora sí. Bueno, empiezo a hablar yo no por una cuestión de descortesía, ¿eh? Es que mi mujer habla que si empieza no acaba. Y además no habla con mucho orden, aunque tiene aquí un índice de un libro que ha escrito, pero en fin, podríamos estar hasta mañana, ¿eh? Bueno, yo también estoy aquí un poco desconcertado porque en la comunicación que nos habían enviado nos pedían que pusiéramos todo por escrito y que lo enviáramos previamente. Yo me había hecho un guión y al final veo que con la disertación de Paco tan divertida, que por cierto, hace 20 años que coincidimos en otra mesa como esta. Hace más o menos 20 años. Yo no me afeitaba todavía. Bueno, entonces voy a pasar un poco de leer porque después de tantas conferencias y mesas redondas y me voy a ir un poquito a la idea nuclear que quería transmitir, ¿no? Y en fin, está claro que la familia es vital, es capital en nuestra sociedad, bueno, en el mundo, en nuestra civilización, en nuestra naturaleza, ¿no? Y de hecho los papas, los 3 últimos papas han hecho eco de ella de continuo, ¿no? El Papa San Juan Pablo, pues con la Familiares Consortio tan bonita, ¿no? Una exhortación apostólica tan preciosa, ¿no? Donde hay un punto que decía que el futuro de la humanidad se fragua en la familia, ¿no? O en el año 94, con motivo de la Carta
que nos escribió por el Año Internacional de la Familia, de la que Daniel se hacía eco hace un poquito, pues había uno de los capítulos que decía, que empieza así: familia, sé tú misma, ¿no? Es decir, busca tus raíces, vuelve a lo que eres, ¿no? Y a mí me emocionó especialmente el Papa Benedicto XVI cuando vino a Valencia al Encuentro Internacional de las Familias, que ya había convocado Juan Pablo II, pero unos meses antes murió, y hizo una mención especial muy bonita a los ancianos, a los abuelos. Bueno, la verdad es que recuerdo ese día especialmente porque Rosa se tuvo que quedar en Barcelona con los mellizos, con Pepe y Pepa, que acababan de nacer, y yo me tuve que ir con 10 a la jornada. Y claro, con 10 no se me ocurría otra cosa, decir, ¿y cómo vigilo yo a 10 enanos? Porque todos eran muy pequeñitos. Entonces rescaté una cuerda que me había regalado un amigo mío de alpinismo. Yo no he hecho nunca alpinismo, pero le dije a mi amigo que tenía una tienda de cosas de deportes. Digo, necesito una cuerda para atar a mis hijos e ir a ciertos eventos, ¿no? Entonces me acordé de la cuerda, la busqué, y entonces pusimos a todos los niños atados de la muñeca a la cuerda y nos íbamos defendiendo por toda la marabunta de gente por ahí y no se nos perdió ninguno, gracias a Dios. Bueno, pues ahí, oyendo al Papa, una frase, la leo porque es que es muy bonita, ¿no? Deseo referirme ahora a los abuelos, tan importantes en las familias. Ellos pueden ser, y son tantas veces, los garantes del afecto y la ternura que todo ser humano necesita dar y recibir. Ellos dan a los pequeños la perspectiva del tiempo. Son memoria y riqueza de las familias. Ojalá que bajo ningún concepto sean excluidos del círculo familiar. Son un tesoro que no podemos arrebatarles a las nuevas generaciones, sobre todo cuando dan testimonio de fe ante la cercanía de la muerte. Bueno, glosar estos aspectos que dice el Papa, ¿no? De afecto y ternura, dar y recibir, perspectiva del tiempo, memoria y riqueza, testimonio de fe ante la muerte, bastaría para hacer un epílogo a tu conferencia, ¿no? A tu presentación. Y bueno, no lo voy a hacer porque queda ahí, está en los discursos que dijo el Papa en Valencia, se puede acceder, están en el vatican.vat, están todos ahí, se pueden leer con mucha y profundizar. Pero me gustaría ser un poco más práctico, ¿no? Me gustaría ver cómo podíamos pedir a 3 niveles distintos a la familia, que sea una familia solidaria entre generaciones, ¿no? Y lo voy a dividir en 3 puntos, ¿no? Lo que es el núcleo familiar padre-hijos, lo que puede ser la familia, un término que a mi suegro, que tengo que mencionarlo, además Daniel escribió un libro sobre él hace unos años, cuando murió, un hombre con 16 hijos, pero que tenía una fecunda actividad educativa por todo el mundo, ¿no? Llevando los cursos de orientación familiar de los que Rosa y yo participamos como alumnos y a veces como ponentes, bastantes veces como ponentes, pues llevó la orientación familiar a 45 países, en el que enseñaba lo que nos está diciendo el Papa Francisco hace 2 semanas, en uno de los encuentros que tenía con familias, que dijo que había que ayudar a formarse a las familias, y decía, pero en el cuerpo a cuerpo, es decir, acercándose una a una, ¿no? Pues esos cursos de orientación familiar que mi suegro llevó por el mundo, usaba una palabra que a él le gustaba mucho, que era la familia extensiva, es decir, abuelos, tíos, primos y hasta las mismas señoras de servicio, ¿no? Que son parte del calor del hogar de nuestras familias, ¿no? Y luego también ver un poquito la familia como iglesia doméstica. Entonces, en cada uno voy a decir algunas ideas, nada más. No vamos a entrar mucho en desarrollar esto porque nos puede dar mucho tiempo, ¿no? Pero yo que pediría a los papás, ¿no? A los que se constituyen esposo y esposa, ¿no? No en pareja, ¿eh? Yo creo que la tiranía del lenguaje tenemos que tenerla en cuenta y presente en todo momento. Y hay términos que no podemos usar y que debemos de pedir que no los usen, ¿no? O sea, nosotros no podemos llamar al matrimonio hombre, mujer, esposo y esposa, cónyuge, no lo podemos llamar pareja. ¿Por qué? Porque pareja será otras cosas. No digo ya pareja de bueyes o pareja de guardia civil, ¿no? Bueno, puede ser pues 2 señoras que tienen una relación de lo que sea. Bueno, pues una pareja, o 2 señores, o 2 chavalines que son amigos, pues, bueno, una pareja de amigos, o gemelos. Bueno, vale. Pero el término matrimonio es que solo es eso. Un señor con una señora para toda la vida, abiertos a la vida también, ¿no? Bueno, pues a los papás, ¿qué les podríamos pedir? Bueno, pues que tenemos que ser unos modelos de amor. Es decir, nuestros hijos están todo el rato mirándonos, de hecho nos copian todo, hasta los gestos, ¿no? Las expresiones, la tonalidad de la voz. Bueno, pues tenemos que ser conscientes que si nosotros les damos amor y sabemos darles ese amor y les causamos ese amor, pues ellos aprenderán a ser amorosos, a
ser tiernos con los demás, a tener delicadeza, a tener servicio, pero claro, tenemos que ser un modelo aplicativo, no un modelo teórico ahí intelectual, niño, eso no se hace, niño, tienes que hacer esto. No, tienen que verlo en nosotros, ¿no? Y si no damos ese ejemplo de vida, pues el niño no aprenderá. Bueno, pues esa es la primera cosa, ¿no? Educar en el amor, ¿no? Pero también en valores y virtudes. El valor se mueve en el campo de la razón, del intelecto, y está muy bien que eduquemos una sociedad en valores. Pero esto se lo preguntaba al rector de la Universidad de la Santa Cruz en Roma en un congreso, que ahí un amigo mío, Paco y Ana, nos acompañaron hace 2 años, y hablaba de estos temas. Y yo le pregunté, mire, yo para mí, que un valor sin virtud es un raro valor. Y una virtud sin vivir, pues no sirve para nada. O sea que el valor tiene que llevarse al campo de la vida, y el campo de la vida es la virtud, es la que ejerce, es la voluntad, es la que aplica ese valor, ¿no? Entonces digo esto porque estamos moviéndonos muchas veces con los hijos en enseñarles cosas. Enseñarles. Pero amigo, si eso no lo interioriza y no lo hace suyo, y no se hace servicial en casa, ¿cómo va a ser solidario luego? Yendo a visitar a un pobre o yendo a visitar al abuelo que está solo. Pues imposible. Es decir, que tenemos que educar la razón y la voluntad, los valores y en la virtud, ¿no? Bien, luego otro aspecto que creo que tenemos que educar a nuestros hijos es en el perdón. Se pide muy poco perdón en las casas, no son las instituciones. No trabajo ahora en ninguna institución y por lo tanto no tengo relación así con estamentos y organizaciones, ¿no? Pero claro, el amor, decía Sor Faustina Kowalska, que en su diario íntimo que escribe sus experiencias místicas con Jesús, por orden del confesor, Jesús se presenta como el amor misericordioso y dice que el atributo más importante son palabras textuales de Jesús que le dice a la monjita, ¿no? Una monjita que murió con 33 años y desde los 25 se le presentaba a Jesús y decía, el atributo más propio de Dios es la misericordia, es el perdón. La misericordia viene del amor, brota del amor, también lo explica ahí, ¿no? Bueno, pues si nosotros no enseñamos esta base del amor, hacer de nuestros hijos que tengan un corazón misericordioso, pues va a ser muy difícil que vean en el necesitado, en el enfermo, en el inculto, que vean, pues eso, una necesidad de acercarse a él y ayudarle, porque tendrán su corazón hecho de piedra, posiblemente encerrado en sus cositas, ¿no? En su móvil, en su Facebook y en sus 4 partidos de fútbol que se va a ver este fin de semana porque empalma uno con otro, ¿no? Bueno, pues educar en el perdón. Y esto se ve muy bien cuando en casa estén los abuelos presentes o no lo estén. Un niño hace una trastada y enseguida intervienes, pide perdón, ¿no? Entonces el niño dice, perdón, con un tono casi de soberbia. Decir, perdón, como diciendo, oye, te perdono, ¿no? Bueno, pues ese niño no ha aprendido a pedir perdón. ¿Pero por qué? Porque no solo decirle pide perdón. Si pide perdón de esa manera, es que a lo mejor está viendo que sus papás o no se piden perdón y por lo tanto no ha aprendido, o se piden perdón de esa forma. Como un acto casi institucional, ¿no? He hecho una trastada, le he chillado a mi mujer, le pido perdón, igual que si le seguirá chillando, en vez de reconciliándome con ella, ¿no? Bueno, pues si un niño no ve cuando papá y mamá se enfadan y luego no ve cómo se reconcilian, ¿qué le va a quedar al niño en su memoria, en su corazón? Pues que papá y mamá no se quieren o que papá está siendo injusto con mamá, no lo sé. El juicio que se haga, que como no tiene criterio todavía, pues le estaremos haciendo mucho daño, ¿no? Bueno, pues tendremos que poner también el remedio, es enseñar a pedir perdón y si lo hemos hecho en público la ofensa, pues tendremos que hacer delante de ellos un poco de teatrillo para que vean que papá y mamá también se perdonan. Y con ese aprendizaje, pues a lo mejor son capaces luego de ir también a confesarse, porque han visto que papá y se perdona, pues Dios también me perdonará a mí en la confesión, ¿no? Bueno, pues hacer de nuestros hijos con un corazón misericordioso, para que se puedan acercar a los demás. Y bueno, y está claro que una manera también de hacer que nuestros propios hijos sean pues solidarios, pues es ir a visitar familias pobres. Hay muchas iglesias, muchas parroquias que tienen servicios de estos. Por lo menos nosotros colaboramos con una que está en el barrio chino, para entendernos, de Barcelona, que es el Raval. Hay una iglesia muy bonita, Monte Alegre, que tiene tropecientos años. Bueno, y esta iglesia era la antigua Casa de la Caridad. Y bueno,
sigue teniendo esa función en el barrio y se visitan más de 4.000 personas a través de la visita de familias que les llevan alimentos cada mes. No es voy a llevar una bolsa, no. Vamos en familia y visitas a una familia y estás con ella y buscas si tienen otras necesidades. Y cuando digo otras necesidades, no solo materiales. Si necesitan que les arreglen el baño, si un niño está inválido, pues a ver si conseguimos algún ascensor para el edificio, cambiarles de casa. Bueno, otro tipo de ayudas, no. También las espirituales. Si se han casado, porque a veces no están casados, bastantes, pues si los niños tienen niños pequeñitos, pues invitarles a la catequesis de la parroquia y que se bauticen. Bueno, pues si el niño participa de ese tipo de actividades, le estamos enseñando en directo. No va a hacer falta explicarle qué es la solidaridad porque la va a ver. Y no va a entender que la solidaridad es coger y marcar un SMS cuando es la campaña del hambre o esta que mandas un miserable euro ahí tocando el... Pues hombre, eso ayudará, pero desde luego no ayuda mucho, ¿no? Lo importante es que el niño vea ese modelo con la visita, ¿no? Segundo punto, la familia extensiva. ¿Qué podríamos pedir? Y me voy a centrar solo en los abuelos, por no ir a los otros colectivos, tíos, primos. Hombre, yo creo que, yo lo veo en los cursos de orientación familiar, por lo que viajamos por ahí, hemos estado varias veces en Brasil, acabamos de estar ahora una semana en Chequia y Eslovaquia, que tenemos aquí unos representantes de este país. Hemos estado también hace poquito en Croacia. Bueno, viajamos por distintos países y vas viendo, en Rusia, en Moscú, en Ucrania también hemos estado hace poquito, en septiembre. Bueno, pues ves que tenemos todos los mismos problemas, ¿eh? Los mismos problemas, me refiero en el ambiente familiar, ¿no? Y uno de ellos que en todos los sitios sale es la disparidad de criterios educativos entre los abuelos y los padres. Y siempre que se habla de nueras y suegros y suegras y yernos, parece que hierve el problema, ¿eh? Eso es una cosa, bueno, es que es tan difícil que hablemos, las dos generaciones, cuando está en juego el de educar muy bien a nuestros hijos o a sus nietos, no es difícil. Lo que pasa es que no buscamos momentos, no buscamos tranquilidad, no nos sentamos a escribir en un papel y un lápiz que necesita menganito, fulanito y butanito, ¿no? Y yo recuerdo cómo, por ejemplo, mi suegro, o sea, su querido padre, con muchísima delicadeza, nos pedía de vez en cuando hablar con nosotros. Siempre, bueno, si queréis. Bueno, y hablábamos pues en nuestra casa de verano, que tengo aquí algún vecino veraniego, en el Tozal, pues dedicaba 1 hora, 2 horas y repasaba a cada uno de nuestros hijos de una manera, de una profundidad que a mí no me cabía en la cabeza que un hombre tan ocupado, empresario, con muchas empresas, con muchas iniciativas apostólicas como esta que he dicho de la orientación familiar, que pudiera dedicar tanto tiempo, pues hombre, yo no tengo 2 hijos o 3, tengo casi 1 docena y media. Bueno, pues el hombre 1 a 1 y daban el clavo con 2 o 3 cositas para cada hijo. Eso no me cabe en la cabeza si es que no lo llevaba a su oración personal. Así de claro lo digo, porque dudo que se pusiera en un avión de vuelta a repasar a sus 40 nietos. Yo estoy seguro que el hombre lo hacía pues en la presencia de Dios, porque es que si no se podía ser tan certero. A mí me costaba ver algunas de las cosas que él decía de los defectos de mis hijos o las mejoras, como él las planteaba, pues me costaba verlas porque no había sido capaz de pararme a pensarlas, pero él las había detectado pues los ratos que pasaba con ellos, ¿no? Me quedan 3 minutos. Rosa, ¿y también cuentas los de Rosa? No. Se los estás reservando. Bien, bien. Qué susto me has dado. Bueno, y una cosa que sí que sería muy importante, y es, los abuelos tenéis que enseñar a los papás, o sea, a mi generación, los abuelos, a enseñar a mandar, a aplicar la autoridad. Hay una dejación en mi generación de autoridad de los padres. No es que los hijos no quieran obedecer, es que los padres no quieren mandar. Este es el gran problema que yo veo en los ambientes familiares, que los padres, es muy cómodo, claro, que tío que haga lo que quiera. Yo estoy aquí, bueno, también estoy en una corriente pedagógica de los años 60, ¿no? Que ha ido influyendo, ¿no? Pero claro, es muy cómodo dejarles hacer lo que quieran. Ahora, luego te lo encuentras. Luego no hay manera de que vaya a dormir cuando tiene que dormir. No hay manera cuando tiene que estudiar, que estudie. No hay manera de que deje el dichoso móvil. No hay manera. Claro, es que no se ha ejercido la autoridad. Entonces, en cambio, cuando vas a la casa de los abuelos, qué bien se portan los niños, como la seda. El abuelo les mira, ¡pum!, y los clava. Y estoy seguro que el yerno dice, joder, mi suegro es un autoritario, le ha pegado una mirada que le ha fundido. Bueno, ha ejercido una mirada autoritaria, no, una mirada con autoridad. Y seguro que lo ha hecho con mucho cariño. Bueno, pues esto lo tiene que aprender, digamos, mi generación. Y esto o los abuelos no los enseñáis
o estamos perdidos, ¿no? Y otra cosa que nos tenéis que enseñar, pero posiblemente no nos lo habéis enseñado bien porque no lo habéis vivido bien. Ojo, o sea, que tenéis parte de la culpa. Pero seguro que podéis rectificar y seguro que nos podéis enseñar es a vivir la austeridad, la sobriedad. Yo conozco muchas familias normalitas, no digo ricas, normalitas, que los papás, los abuelos, vamos a centrarnos para usar la misma terminología todo el rato, los abuelos pues han vivido dentro de sus posibilidades pues con ciertas comodidades. Si podía tomar una cervecita todos los días, pues la tomaba. Si podía tomar un vino, pues lo tomaba. Si podía un aperitivo, pues lo tomaba. Claro, cuando esas pequeñas cosas se han ido haciendo sin medida ni concierto, cuando hay que celebrar algo, hay que celebrarlo, el cumpleaños o el aniversario de boda, o algo especial, pues se celebra. Pero cuando esas rutinas se han ido metiendo, si tiene que haber Coca-Cola en casa, pues ¿por qué tiene que haber Coca-Cola? No se tiene que tomar Coca-Cola más que los días de fiesta. Bueno, pues eso se ha ido metiendo en las familias de los abuelos y la de los hijos ya ni te cuento. Ya no es la cerveza, ya es el whisky, ya es el cubata o el, no sé cómo lo llaman esto de los mojitos y todas estas cosas. Y claro, al final nos hacemos todos, y hablo de cosas muy sencillas, no hablo de coches de lujo ni de vacaciones en Miami, no, hablo de cosas muy sencillitas. Claro, si el niño no aprende la austeridad en el ejemplo de los abuelos, en el ejemplo de los padres, en el ejemplo de los primos, ¿cómo lo va a vivir? Y se me ha terminado el tiempo. Y acabo con una cosa. Los abuelos sois unos transmisores de la fe impresionantes, porque tenéis como un cierto cariño especial. No digo que sea blandenguería, puede haber abuelos que dejan hacer a los niños lo que quieran, no, pero hay un cariño ahí especial, lo dice Juan Pablo II en la Carta a las Familias, con unas frases preciosas. Bueno, pues esa ternura ayuda a que la piedad entre en el niño con mucha facilidad. Que el abuelo rece el rosario y le dedique un tiempo a los nietecitos a rezar el rosario, como hacía su padre. Los viernes por la noche invitaba a todos los nietos, que tenía 40 y tantos, mayores que habían hecho la primera comunión. Y con la cena iba al rosario. Bueno, pues el viernes rezaban el rosario, seguro, porque iban a casa del abuelo. Bueno, pues también que no se haga solo la comida familiar de los domingos. Esa costumbre no se puede perder, por mucho que cueste. Que traigan la comida a las nueras, si hace falta, que no la haga la abuela, que la traigan las nueras, pero hay que convocar a la familia los domingos. Pero yo invitaría a que la comida familiar de los domingos fuera con la misa familiar de los domingos. Todos en familia, abuelos, hijos y nietos. No digo que todos los nietos, hay familias muy grandes, ¿no? Bueno, pero puede ser pues, los de esta rama. Y vamos a misa en familia, porque es la comida por excelencia. Es la comida por excelencia. El niño entenderá perfectamente la comida familiar del domingo con la misa familiar del domingo. La entenderá perfectamente. Y yo con estos consejos que pido, que son casi de auxilio, ¿no? De ayuda a los abuelos, aquí te puedes apuntar todas estas ideas para, concretándome, pedir a una familia numerosa esto. Pues yo con eso es suficiente. A ver qué te Estupendo. Ahora, Rosa, por favor. Muchas gracias. Me hace mucha ilusión estar aquí de nuevo en Madrid, que nos haya invitado aquí el CEO y nos hayan puesto como simplemente ponentes familia numerosa. Eso es cierto, familia numerosa, ¿no? Es gracioso que acabamos de llegar ahora, como bien han dicho ayer, estábamos en Alicante, en un colegio de 800, Ángel de la Guarda. No había oído yo en mi vida este nombre ni este colegio. Estuvimos pues en una presentación del libro que vamos a hablar un poco ahora, ¿no? 200 personas, ¿no? Y claro, y la gente, claro, sacaban la foto de no sé cuántos niños. Bueno, es que yo no me identifico con esta foto, es que, claro, yo tengo 1 o 2 y antes de empezar viene una madre, oye, tengo 3 niños y voy de bolo. Dime, por favor, que tú también eres una loca corriendo por la calle todo el día. Yo también. Puedo respirar, como diciendo, me identifico, ¿no? Que la vida es muy rica en valores, ¿no? No sé si habéis estado en la ponencia, ¿no? En el debate de familia-examen, ¿no? Examen, la familia, matrimonio. Estoy de acuerdo que nada de pareja, somos un matrimonio, una, papá y mamá y los hijos, ¿no? Entonces, cuando hablaba Carmen, que me ha gustado bastante, decía, el problema, es verdad que hay una serie de problemas en la sociedad, pero vamos a prevenir, ¿no? Yo pienso, ¿cómo podemos que no sucedan estas rupturas? ¿Cómo vamos a hacer que pues sean, claro, el superar estas crisis? Hemos de ayudar a todos estos matrimonios, nuestros hijos, nuestros nietos, a que tiren adelante, que las crisis van a ver y las haylas continuamente. Y cuando uno sale de una crisis, pues sale reforzado, ¿no? Pues yo creo que nuestros hijos, nietos, necesitan modelos. No modelos de
bla, 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 porque yo he estudiado en filosofía que para educar y para hacer que mi hijo, que yo me quiera más con mi marido, tienes... No, al final me dice, Rosa, tú al final, ¿cómo lo haces, no? ¿Cómo lo haces? Porque todo el mundo tiene problemas, todo el mundo, pues, llegas cansado del trabajo, el jefe te ha pegado una bronca, llegas a casa de la lavadora, señora, que la lavadora está rota, que te han llamado del colegio porque resulta que tu niño ha tirado una pedrada y ha abierto una brecha y le sale sangre, cuando no, pues 1001 historias que pasan en el día a día, ¿no? Yo pienso que es muy bonito que hemos de estudiar, porque en la sociedad de hoy en día los padres, estuve el otro día hablando con unos amigos, una cena, porque tu niña, me gustaría que tus hijos vinieran a jugar un día a casa. ¿Qué día? Pues tengo Kumon el lunes, el martes tienen ballet, después tienen piano, después tienen inglés, porque es tan importante el inglés, porque realmente el inglés, y claro, y tienen tantas cosas, ¿no? Creo que lo que les enriquece más a nuestros hijos no es las 1001 actividades que podemos ponerles y apuntarles en función económicamente si puedes más o menos, o no sé, en función de que hagas de chofer y cuántos hijos puedes ir a llevar corriendo a esta clase, el pádel, el tenis, bueno, 1000 tonterías. Es que nuestros hijos se relacionen entre sus hermanos, sepan aprender a pelearse, a discutir, a pedir las paces. Hoy en día una multinacional no la dirige una persona, lo dirige un equipo de personas. Este equipo de personas, un niño que no ha aprendido a discutirse, a ceder, a compartir, a pelearse y pedir perdón, ¿no? Como hemos hablado antes del perdón, es imposible que el día de mañana pues lo pueda hacer, ¿no? Yo pienso que es muy importante que nuestros hijos tengan modelos. Yo he sido muy mala estudiante, cada día estaba en el aula y decían Rosa Pic fuera de la clase, o sea que es que era un torbellino, ¿no? Esto para que no se desesperen de los papás, ¿no? De como diciendo que a veces tenemos niños que cuestan, y en uno de estos viajes que hacíamos pues para formar a otros padres a cómo quererse, a dar cursos de orientación familiar, cómo educar a los niños, que sean generosos, que si el niño está celoso, que no duermo toda la noche, Rosa, escribe un libro, pero yo voy a escribir un libro, pero si es que no tengo ni idea. Sí, escribe un libro. Entonces se ocurrió escribir el libro Cómo ser feliz con 1, 2, 3 hijos. En la editorial no era cómo ser feliz y pasártelo bomba, ¿no? Yo no concibo estar aquí en la tierra, horror, estoy en el paro, tengo una enfermedad, tengo no sé qué, todo el mundo tiene 1000 historias para ir llorando por las esquinas, pero no podemos llorar por las esquinas, ¿no? Tenemos que luchar y educar a nuestros hijos que sean fuertes, ¿no? ¿Qué quiere decir nuestros hijos que sean fuertes? Les pongo el capítulo que tiene de los abuelos, el tesoro de los abuelos, para que se centre en el tema. Ya digo que... Ahí, se olvida. Discusión matrimonial en público. Ahora, quería decir, ¿no? Nosotros tenemos que formar. Ah, bueno, entonces ya no digo nada. Perdón. Nada, no. Sí, nada, voy a ir hablando. Entonces, sí, bueno, ahora si queréis que continúo con lo del libro, ¿no? Es un libro basado en un testimonio real. Vengo de una familia numerosa de 16 hermanos, nosotros hemos tenido 18. Claro, la gente dice, pero está escrito para 1, 2, 3 hijos, ¿no? Como diciendo, no sé quién me decía, Rosa, todos los matrimonios que se quieren casar, cuando estaban hablando en la conferencia que nos han dado la aula magna, claro, es que los cursos prematrimoniales en las parroquias están totalmente, no saben realmente a lo que se van a enfrentar. Pues de una manera simpática, divertida, pues se han de leer este libro porque así sabrán a lo que se van a enfrentar. Empezamos pues el primer capítulo, que es la mesa redonda, ¿no? Como ha hablado antes Daniel, ¿no? Pues como la gente dice, claro, busca la felicidad, pero la felicidad la tenemos que no en un viaje que voy a hacer el día que ahorre no sé cuánto dinero y entonces me iré y ese día realmente me tocará la lotería y ese día seré feliz. No, hemos de aprender a ser felices hoy, sábado 14 de noviembre del 2014, yo con el marido que estoy casado, canoso, no canoso, achuchado, no achuchado, tiene trabajo, no tiene trabajo, más simpático o más...
menos divertido, no lo sé. Cada uno tiene el marido que tiene, con los hijos que tiene, con los nietos que cada uno le ha tocado. Nadie los ha escogido, los nietos vienen y uno es el listo, otro es el tonto, otro es el presumido, otro es el que todo lo sabe, el pitagorín, otro es el cascarrabias porque todo el rato se queja, porque rollo, porque hay macarrones, hoy hay macarrones, y es un rollo que haya macarrones, mamá, y cuando no, porque hay arroz, y hay siempre uno que se queja. Pues hemos de aprender, ¿no? Yo pienso que hacer niños fuertes. ¿Qué quiere decir niños fuertes, no? No niños déspotas, que estábamos hablando que hay una falta de autoridad de los padres, ¿no? Niños fuertes en el que en casa, por ejemplo, van al colegio cada día andando a partir de los 3 años 35 minutos. ¡Ah, la Rosa! Pobrecitos, está lloviendo. Ahora en invierno, es que incluso está oscuro, Rosa. ¿Cómo? Es que los maltratas a tus hijos. No, son niños que se caen al suelo y su hermano le dice, levántate que la vida es muy dura, es que es muy dura, ¿no? Son niños que no tienen ningún euro en el bolsillo. Mamá, porque ¿qué semanada me vas a dar? Quiero ir al cine. ¿Tú qué te crees? ¿Que soy el Banco de España? Es que te has equivocado. No soy el Banco de España. Si tú te quieres aquí en casa, tienes tu plato de lentejas. Me quiero ir con mis amigos a cenar. Pues da clases a tus amigos, puedes hacer un canguro, puedes bajar niños del colegio de padres que están trabajando y los pueden ir a buscar. Búscate la vida, ¿no? La vida es trabajo, la vida es servicio, ¿no? Cuando hablamos de la comida familiar, que pienso que es el encuentro más importante, y perdón que me he ido, que estábamos hablando de cuál es el momento, ayer en la presentación me decían, Rosa, ¿cuál es el momento más feliz de tu vida? Y yo pensé, el más feliz, cada día sentados en la mesa redonda, todos juntos. Es graciosa que Pepa tiene 10 años. Mamá, no empieces a explicar nada, que me voy a la ducha, enseguida llego, porque claro, cuando llego a mitad de conversación y claro, estás riendo, porque el otro día en el colegio de mis hijos entró un jabalí y estaba ahí el jardinero corriendo detrás del jabalí y entonces otro explica que por la calle, pues que han visto un accidente y mamá, y venía la ambulancia y pobrecito y no sé qué. Claro, el momento de estar todos juntos alrededor de la mesa, en el que papá y mamá bendecimos la mesa, pero no solo comemos, no, sino que estamos pensando en servir al de la derecha y al de la izquierda. ¿Quieres un poco de agua? ¿Quieres pan? A la hora de comer, han explicado que ponemos la mesa en el medio, la comida, y cada uno se sirve lo que quiere, ¿no? No voy a coger la carne aquella tan bonito o el huevo frito. Me como yo el huevo frito que está explotado ya y que está roto y quemado, para dejar el mejor huevo frito a mi persona, a la persona que a mi hermanito que está al lado, ¿no? Que en casa hay unos encargos. ¿Qué quiere decir unos encargos? Que desde bien pequeñitos les enseñamos que la vida es servicio. ¿Qué quiere decir servicio? Pues que si Tomás es el encargado de ir a comprar el pan, que va 12 minutos porque le cuesta 10 céntimos más barata la barra de pan, que en total compramos 12 barras diarias, multiplicado por los días de la semana que vamos al colegio, claro, realmente es un ahorro, ¿no? Pues si Tomás no va a comprar el pan, no se desayuna. Es que no hay, porque en casa hay galletas María y no hay ningún capricho más. No es que me lo pueda permitir o no lo pueda permitir, ¿no? Es gracioso, ¿no? Hace un par de años estuvimos hablando con mis hijos, pues que venía una crisis muy fuerte, ¿no? Y entonces era un sábado por la mañana, Rosita en ese momento tenía 12 años y decía, y optamos por no comprar Colacao ni Nutella. Pensar que la Nutella que comprábamos alguna vez la compra al mes por internet, un pote de Nutella por 20 personas que hay en mi casa, dividida entre 20 personas, te toca una rebanada al mes, ¿no? Y entonces optamos por no comprar el pequeño capricho que teníamos en casa. Y mi hija Rosita, este sábado por la mañana que estaba desayunando su vaso de leche, me decía, mamá, allá para el 2017, cuando salgamos de la crisis, si no te importa, vuelve a comprar el Colacao, que a mí la leche sola no me gusta. La tía había asimilado que es que no, vamos, no, estamos en crisis y hay que apretarse el cinturón, ¿no? Y bueno, esto, mi marido dice que tengo que hablar de los abuelos. Bueno, el tesoro de los abuelos, ¿no? En el libro hay hasta un capítulo de la gente. Bueno, pero no, es que es un libro para regalar no solo a los sobrinos, a tus hijos, a los abuelos, para todo el mundo, porque cada uno tiene su capítulo, ¿no?
el tesoro de los abuelos, ¿no? Que es una suerte, ¿no? Yo creo el poder compaginar, nosotros, pues mis padres han fallecido ya, tenemos la abuela a 600 kilómetros, aquí delante está la abuela Julita, que es una superabuela, ¿no? Pero claro, no tiene mucha posibilidad de poder compartir, ¿no? Yo pienso que es una suerte, pues en verano pues vine a casa y sabe que viene la abuela, ordenar la habitación, que vas a ver la bronca que nos va a echar. Pues sí, la abuela le pone nerviosa que esté todo por el suelo. Está claro que en las familias numerosas, en casa dormimos en literas de 4, es 1, 2, 3 y 4. Claro, la que está arriba del todo y no se hace la cama, que ya tiene pues 17 años, si no se la hace, mamá no se le va a hacer. Tampoco se le va a hacer la persona que ayuda en casa en las tareas del hogar, ¿no? Se va a quedar sin hacer, pero cuando viene la abuela, ahí todo el mundo se hace la cama, ¿no? Después, es una suerte el poder compaginar y estar con los abuelos. ¿Por qué? Porque el abuelo, si os fijáis en la calle, cuando va la mamá a dejar al niño al colegio, va corriendo. El niño da 4 pasos y la mamá 2 pasos. Y siempre va corriendo. En cambio, el abuelo tiene aquella paciencia de andar al mismo paso, ¿no? De contar esas historias que ha repetido 3000 veces de la guerra cuando me pasa. Pues sí, mamá, el abuelo se repite. Fantástico que la abuela se repite. Mamá, es que el abuelo es gruñón. Sí, pierde los nervios y es gruñón. Bendito, el día de mañana cuando empieces a trabajar te va a tocar un director y vas a ver cómo gruñen los directores. Como es un training. Yo pienso que los abuelos te van enseñando continuo. En casa el abuelo se come de todo. Se come y si no te gusta verdura y no se deja nada y es esto, ¿no? Yo pienso, bueno, no sé, ¿no? La suerte de los abuelos, ¿no? Después quería, bueno, ya para acabar, ¿no? Ayer estábamos cenando con el AMPA del colegio, ¿no? Éramos unas 20 personas, ¿no? Y dijo un abuelo que estaba ahí de familia numerosa, que estaba ahí con nosotros, y dice, porque yo, toda mi vida, a las 11:30 se cierra mi casa, con llave. A las 11:30 yo siempre digo, soy la Cenicienta. A las 12 cierro mi casa. No, él a las 11:30. Dice, pero no os penséis que ya tengo varios nietos, ¿eh? Sigo cerrando a las 11:30 la puerta en mi casa. ¿Qué quiere decir esto? No, es que algunos se van a casar de aquí un mes y sigo cerrando a las 11:30. Claro, no te va a coger a ti ni un coma etílico a tus niños a las 11:30, ya están en tu casa. Los comas etílicos pasan, pues, altas horas de la madrugada. No vas a tener problemas de drogas, seguramente, ni cuestiones de sexo, porque, claro, estas cosas suelen pasar altas horas de la madrugada, ¿no? Entonces, yo encuentro que los padres tenemos que seguir ejerciendo. No estoy de acuerdo, papá, con esta normativa. Fantástico. Papá y mamá tenemos una gracia de Estado por el sacramento del matrimonio que nos da, y cada vez que ejercemos nuestro matrimonio, que nos peleamos porque nos peleamos, discutimos y pedimos perdón y tenemos nuestras crisis y a lo mejor, oye, nos hemos equivocado, hemos sido demasiado exigentes contigo, pero te pido perdón, pero esta es nuestro modelo y nuestra familia. Como ha dicho antes Paco, ¿no? Como diciendo, aquí en mi casa se bendice la mesa y se reza el rosario. Tú quieres educar en la religión budista, y, en la educación zen, no sé qué. Muy bien. Aquí cada uno pone sus normas y hay que cumplirlas. Nada, muchas gracias y que os animo a leer el libro Cómo ser feliz, porque es un testimonio real. Aquí tengo recordatorios para que, bueno, lo pasaréis bien, disfrutaréis, lloraréis. Es un libro muy divertido, ya está. Bueno, seguro que con unos ponentes tan fantásticos como tenemos hoy, podéis preguntar mucho, pero vamos a esperar un momentito porque, como se preguntara tanto, habría el peligro de que los pobres comunicantes, los que han hecho una comunicación, que sabéis que en un congreso una comunicación es que no son los ponentes de la mesa, pero que hacen unas aportaciones complementarias, más breves, pero que pueden ser muy interesantes, ¿no? Y son muy interesantes. Tenemos 4 que van a hacer estas presentaciones. Empezaremos por una que lleva el título de Familia, Valores y Relaciones Intergeneracionales, Nuevos Desafíos para la Esperanza, realizada por Cristina Noriega, Javier López y Cristina Velasco, que son del Departamento de Psicología y Pedagogía de la Universidad San Pablo CEU. Lo presentará Cristina Noriega.
¿Ahora? Está un poquito alto. Bueno, ¿se me oye bien ahora? Un poco regular. ¿Ahí? Vale. Bueno, pues nada, me ha encantado primero felicitar al presidente de la mesa redonda y a los ponentes, me ha encantado. Trataré de ser rápida porque además mucho de lo que se ha hablado ya pues tiene relación con nuestra comunicación, por tanto voy a tratar de marcar una serie de puntos para que queden claros y luego ya si están interesados en el tema pues pueden contactar con cualquiera de nosotros que somos del Departamento de Psicología de esta universidad. Bueno, nuestra comunicación va en relación a familia, valores y relaciones intergeneracionales. Nuestro equipo de investigación estamos trabajando sobre todo acerca de las relaciones abuelos-nietos, en concreto acerca del papel socializador de los abuelos y cómo influye el realizar actividades generativas como transmitir valores a los nietos en el bienestar psicológico y en la salud percibida. Bueno, el tema de los abuelos es un tema que no se ha estudiado mucho. Tradicionalmente sí que es verdad que se ha hablado acerca que, bueno, pues que los abuelos son transmisores de valores, pero en ningún momento se ha estudiado a nivel científico exactamente qué valores se transmiten, cómo se transmiten, etcétera. Y no es hasta las últimas décadas, a raíz de una serie de cambios tanto sociales como demográficos, cuando ha empezado, ¿no?, a interesarse por el tema de los abuelos y también de las relaciones intergeneracionales. Algunos de los cambios, no voy a mencionar todos porque son muchísimos, algunos ya ha hecho referencia el presidente de la mesa redonda, ¿no?, las bajas tasas de natalidad, que eso por supuesto que influye en cómo son las relaciones abuelos-nietos, porque no es lo mismo como antes, bueno, quitando la familia de Rosa y José María, pero ahora cada vez es más frecuente encontrar familias donde hay solo un nieto. Entonces, las relaciones abuelos-nietos es diferente a cuando hay muchos nietos y entonces un abuelo tiene que repartir las atenciones entre un número elevado de nietos. Pero además hay otra serie de cambios sociales que han tenido lugar, como por ejemplo los nuevos modelos de familia, que ya hacía referencia Francisco, ¿no?, los niños de Avero, ¿no?, que encontramos niños que cambian de una casa a otra y al final el abuelo es el punto de referencia, ¿no?, esa persona con la cual pues el nieto sabe que el abuelo siempre va a estar ahí, va a cambiar de casa, pero sabe que el abuelo siempre va a estar ahí. Por otro lado, también tenemos cambios en los patrones de trabajo, que también se ha hecho referencia antes. Tenemos papás, bueno, familias, ¿no?, que cada vez es más frecuente que tanto el papá como la mamá trabajan fuera y además con unos horarios muy, muy extensos y entonces, claro, esos niños terminan el cole y ¿con quién se quedan, no? Entonces encontramos que muchas familias son los abuelos los que están ocupando ese lugar de cuidadores sustitutos hasta que los papás llegan a casa. Y además nos encontramos en una sociedad en la cual no hay apoyos suficientes a nivel formal que ayuden a las familias a conciliar la vida laboral y la vida familiar. Entonces nos encontramos que los abuelos cada vez más están más involucrados en el día a día de las familias, o bien cuidando a los nietos de forma habitual, que las últimas cifras de la encuesta SER muestran que el 22,07% de los abuelos cuida de los nietos habitualmente, lo cual a mí me parece que son unas cifras muy elevadas. Y luego tenemos otro tipo de abuelos, bueno, pues que cuidan, ¿no?, de vez en cuando, y hay otros, bueno, que a lo mejor ven a los nietos una vez al mes, una vez al año, es decir, que encontramos muchísimos tipos de abuelos y no podemos en ningún momento generalizar. Pero lo que sí que parece claro es que cada vez es más frecuente que los abuelos estén involucrados en el día a día de los nietos y no hay más que ver a Francisco, que anima a través de su asociación a los abuelos, ¿no?, a que se pongan al día con el Facebook, con el WhatsApp, con todas las redes sociales para poder comunicar y estar en contacto con esos nietos. En relación a los valores, que en realidad es el tema que estamos trabajando nosotros desde nuestro equipo de investigación, lo que estamos viendo, que también lo ha hecho mención Francisco, es que los abuelos son transmisores de valores de los nietos. Esto se ha dicho desde la antigüedad continuamente, pero sobre todo cuando nosotros hemos preguntado, hemos hecho grupos de discusión con abuelos y hemos discutido mucho acerca de este tema, claro, porque valores hay muchísimos tipos de valores, es decir, no podemos hablar así valor o virtud, por ejemplo, a nivel general, pero cuando se les pregunta qué valores consideran ustedes que son los más importantes transmitir, ellos a lo que hacen referencia es a los valores tradicionales que a veces mencionan o valores religiosos que ellos consideran que la sociedad ahora no se están transmitiendo bien por los medios de comunicación o bien en las familias porque los papás están todo el día trabajando, están hasta arriba de responsabilidades y no tienen tiempo, ¿no?, para
estar tranquilos con los hijos, dialogar, explicar o incluso jugar, ¿no? Entonces, ese lugar lo están ocupando los abuelos y, sobre todo, insisto, son valores de benevolencia, ¿no? Por ejemplo, la generosidad, el respeto, la austeridad, que también se ha hablado anteriormente, valores religiosos, ¿no? Por ejemplo, antes el tema que hacía referencia Francisco de rezar, ¿no? El nieto va a casa, ¿no? Y se le enseña a rezar o a bendecir la mesa, todo este tipo de cosas que a veces los papás en el día a día es que no tienen tiempo, ¿no? Uno llega a casa y a veces incluso el papá, pues hay papás que me cuentan, es que yo llego a casa y mi hijo ya está acostado, ¿no? Porque llego a las 8 o 9 de la noche y tengo niños pequeñitos. Entonces ahí los abuelos sí que están haciendo una labor muy importante en cuanto a la socialización de los nietos. Otro aspecto que estamos estudiando también en relación a la socialización de los nietos sería la forma, es decir, los valores, hace referencia al contenido, qué valores se transmiten o qué virtudes hay que transmitir, pero también es importante tener en cuenta la forma, cómo transmito esos valores, ¿no? Porque claro, tú puedes coger a un niño y soltarle un rollo o un sermón y decirle, pues tienes que ser respetuoso con tus hermanos, ¿no? O tienes que pedir perdón, que ha hecho referencia antes Rosa, pero claro, si luego, por ejemplo, a través del ejemplo te comportas de una forma totalmente diferente, tú le dices a un niño, tienes que pedir perdón a tu hermano, pero luego no le pides perdón a tu marido, ¿qué ejemplo estás dando al niño? ¿El niño qué va a aprender? ¿A pedir perdón o no? Además de a partir del ejemplo, a través del juego, ¿no? También decía Francisco cómo jugar con los niños, jugando pues con la Wii, que siempre gana el niño, es cierto, pero ahí se están transmitiendo una serie de normas, una serie de valores, se les enseña a aprender a perder, a saber cuándo ganar, a pedir perdón, si saltan las normas, que a veces los niños también hacen muchas trampas, ¿no? Y entonces también hay que mostrarles que no hay que hacer trampas, ¿no? Y los abuelos también, es verdad. Es verdad, es verdad. Bueno, entonces habría a través de las historias también, los abuelos, todas estas historias, ¿no? Que son tan repetitivas, pues realmente están transmitiendo valores a los niños, y también parece fundamental las historias familiares que contribuyen tanto a la formación de la identidad del niño, ¿no? Porque una persona configura su identidad a través de quién soy, pero quién soy, para saber quién soy, tengo que irme también atrás a mis raíces. ¿Y quién cuenta esas historias? ¿Los papás? No, quien lo cuenta es el abuelo, que tiene tiempo y tiene la paciencia suficiente como para contar las historias y repetirlas una y otra vez hasta que el niño, además a los niños les encantan, por cierto. Y luego también otra forma de transmitir los valores es de forma indirecta, ¿no? A través de los valores transmitidos a los hijos. Si un abuelo transmite valores a su hijo, es probable que ese hijo lo transmita también a sus propios hijos, ¿no? O también a través de los consejos, ¿no? Otra cosa es que los hijos no pidamos consejos, ¿no? Pero también si un abuelo da consejo a sus hijos, esos hijos luego van a aplicar esos consejos, esas pautas a sus propios hijos, ¿no? Cuando explican, pues mira, tienes que tener más paciencia con el niño, ¿no? El niño no te obedece porque es que vas con las prisas y entonces el niño pues se pone nervioso, y por eso conmigo, como yo voy más tranquilo y no le meto presión, el niño se porta bien, ¿no? Pues ese tipo de cosas son vías indirectas de transmitir valores o de transmitir también normas o pautas de conducta. Y también otra forma que también se está viendo ahora, porque no todos los abuelos son cuidadores, eso yo insisto que, y no es mejor ni peor el abuelo que cuida o deja de cuidar a los nietos, pero sí se está viendo mucho que una forma de transmitir valores a los nietos o contribuir a la socialización es a través del apoyo emocional o económico, si hace falta, a los hijos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una mamá que se acaba de separar y que emocionalmente a lo mejor está desfondada o está emocionalmente, y entonces ahí con la ayuda emocional de sus propios padres, esa mamá va a estar mejor para luego poder educar a su hijo. Es decir, que no necesariamente los abuelos tienen que influir directamente en los nietos, sino que también ayudando a sus hijos van a contribuir a que esos hijos luego puedan educar de forma más satisfactoria a sus propios hijos. Luego también hay otro aspecto importante que tampoco voy a insistir mucho por falta de tiempo, pero es el tema de que los abuelos, siempre que hemos preguntado en los grupos y siempre hemos hablado acerca de este tema, los abuelos siempre dicen que ellos no son responsables de la educación de los nietos, y eso es fundamental. Los abuelos no educan a los nietos, los que educan son los padres. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la línea, esto que teóricamente uno lo dice y parece clarísimo, luego en la práctica es muy difícil, ¿no? Porque claro, uno dice, bueno, es que yo estoy con los nietos 4 horas, ¿no? Toda la tarde, pero ¿cómo puede ser que no le ponga límites o que mi hijo me obligue a
tratar al nieto como él quiere, ¿no? Entonces, esto es un tema difícil de gestionar y que hay veces que hay que trabajar con las familias para impedir que haya conflictos, ¿no? Hay veces que tenemos también abuelos que están a veces un poquito desbordados porque se les exige a veces, ¿no? A veces los hijos exigimos demasiado a los padres y entonces los abuelos cuesta, porque además son sus hijos, entonces cuesta también un poco el poner límites a los hijos. Entonces, bueno, un poquito para ya finalizar, pues mencionar, yo creo que mis compañeros y yo estamos de acuerdo en esto, en la importancia de que los padres y los abuelos se sienten, hablen a la hora de, a la hora de educar a los nietos, pues que los padres hablen con sus propios padres y expliquen y negocien, o como ha hecho muy bien el suegro de José María, pues hablar con él, darle unas pequeñas pautas acerca de sus hijos, pero tampoco sin estar, bueno, y sin intervenir de una forma muy intrusiva, sino, bueno, mencionar un poquito en forma de ayuda, ¿no? Y también me parece importante mencionar que los abuelos deben defender la importancia de tener tiempo personal para ellos, ¿no? Que hay veces que estos abuelos que están todo el día con los nietos y al final no tienen tiempo, pues también que ellos tienen derecho a exigir tiempo para ellos, que los papás distingan con claridad cuándo es una necesidad, ¿no? Pedir a los abuelos, oye, es que necesito hoy, mi hijo está enfermo y necesito que lo cuides y yo tengo que trabajar, pero luego hay otras situaciones en las cuales no hay una necesidad, entonces estamos saturando también a veces a los abuelos. Y ya por último, y ya con esto termino, el fomentar que los contactos entre abuelos y nietos sean voluntarios. Es decir, que no solo se vean los abuelos y los nietos porque es obligación, no es domingo y entonces toca reunión, sino también fomentar que esas relaciones surjan de forma espontánea. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. La siguiente comunicación es Entre Humanos, un proyecto intergeneracional exitoso, de Joaquín Gallegos Tejada, de México. Nos vienen de Eslovaquia. El primero es Psychosocial Aspects of a High Risk Pregnancy, o sea, aspectos psicosociales de los embarazos de alto riesgo. Es de Eva Morauco-Sicová. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Eva Moravčíková. I am from Catholic University in Ružomberok, Slovak Republic, and I will be talking about the psychosocial aspects of high-risk pregnancy. Risk factors of pregnancy can be divided into external, internal, and combined factors. Next, physical, chemical, biological, social, and psychological factors. It is important to begin by stressing that although my paper focuses on social and psychological factors, the individual risk factors may act multifactorial and they determine each other. The social factors include the age of women at pregnancy, education, lack of finances, employment of women, behavior, single women, homeless women, women addicted to smoking, alcohol, drugs and coffee, and foreign women who are not insured. Psychological factors include situations that confront mothers and are stressful for them. Emotional and physical abuse, infidelity, lack of support, disinterest of husband, trauma during pregnancy, maternal disease, and teratogenic agents. The aim of prenatal care is to timely detect the risk factors with their subsequent elimination. Besides regular visits to the antenatal clinic in the pregnancy and other important intervention include education of the pregnant and home visiting service. Periodic visits of women in prenatal counseling alone do not solve the situation comprehensively. The routine number of checkups has been set with no formal
evidence. Reduction in the number of visits does not result in the deterioration of risk factors and prenatal outcomes, but it may reduce women's satisfaction. For example, neonatal department in Camperdown, Australia, initiated home visiting service for those women after childbirth who had a problem with alcohol and drugs. It resulted in a more active involvement of women in drug treatment. Experts recommended routine use of the home visiting service starting early during pregnancy. Let me mention another form of prenatal care in St. Mary Hospital in Manchester, where women having problems with alcohol, smoking, and poor nutritional status have been observed. The objective was to determine whether lectures on health promotion will have a benefit on their health and health of their child. Clear benefit has not been proved yet, as research is still ongoing, but it has been shown that thanks to the influence of lectures, there was a change in behavior. Routine health promotion helps to improve behavior. Faculty of Nursing, University of Toronto, has given counseling and provided material help for underprivileged women who have infants with lower birth weight. Studies have shown that when women received support during pregnancy, they had fewer complications, a lower percentage of cesareans, but it did not show a clear effect on the weight of the newborn. Home visiting service in high-risk pregnant women is one of the areas where independent activity of a midwife is of a great benefit. It is possible to observe the woman's behavior and the presence of the risk factors in her nature environment. Check the home environment and create space for individual education. That brings me to the end of my presentation. Thank you for your attention. Thank you very much. Thank you very much, Eva. Siguiente y la última de las comunicaciones es también de Eslovaquia. Live among relatives until the end of earthly life, que significa vivir con familiares hasta el final de la vida en la Tierra. Está realizada por Vladimir Litva, Maria Kaposikova y Inrik Andrasi. Ladies and gentlemen, let me present myself. I'm also from Slovakia, from Catholic University, and my colleague already spoke about the beginning of life and some relations to the family. I will speak about the end of the life because I'm holding a project which is focused on the end of the life and the family role and spiritual values. Because the family represents special place where, especially in the time of crisis situation, person is seeking or reviewing the position to certain values, and at that time he is or she is looking for the position and for some relationships. The problems related to the dying to the end of the life should be caught by all dying patient relatives, all family, but also the people who take care of the people who are dying. Dying is not letting cold those who are in the presence of the dying. And what is awareness of one's death and what is leading to considering the following areas. Recognize their helplessness and the weakness. Usually the people who are at the end of their life, they are looking, what's my position
on front of the family and was my position on front of God. And it's not anymore my deal, it's the power of God who is looking for me. Then the era of closest relations to relatives and friends, especially if it's necessary to establish better relationships. Because sometimes during the life, it could be a lot of quarrelings and something what's happened, sometimes it's not very nice, but at the end, we are looking, okay, it's necessary to establish good relationships, it's necessary maybe to reconcile together. And then is the inner area of the people, because it's necessary to reconcile with themselves. And what are the areas of awareness for family, for relatives? At the beginning, when we see to die somebody in our families, we start to think, okay, we are also mortal. And that close of death of somebody who is relative is pointing out one day it will be also your term. Secondly, we are sometimes, or the family is very close to impending loss, because we are losing somebody who was very close. We are losing relationships. We are losing also the values. We are losing the part of life, the memories, etc. And they also are aware of the need to deal with the personal area, with the dying and the other relatives. And we did some survey in Slovakia. In the survey, we had 290 questionnaires, and it was 95 people who are in the position at the end of their life, and 180 relatives and close friends. And we were asking about some things, how they perceive the life and reconciliation, etc. What are their experience? And it was funny because we found that the people who are at the end of their life, they are more reconciled with their lives and with the death than family, than the closest friend. And they are more able to get a peace into heart than the family. And then I found also in the research that sometimes we have a problem to see to die somebody who is close. And it's because we are thinking, maybe I'm not able to give everything to that person. And many times in modern age, we try to pull the people who are dying to the hospital or to some institutions. But sometimes it's that environment very sterile, it's not very warm, and the people who are in the position pass out, they are looking for closest relationship with the family. And that's the difference. And it's necessary to make another relations because at the end it's necessary to look that the people who are passing away, they also have the right to be happy, to be in good touch with the family, to be with close friends. That's what they are looking for. Not to be somewhere very, very far away in the hospital or in some institution. And also when the president and others were speaking about the teaching in the family, if we see in the family the people aging, and we see the people how they are dealing also with that, that's the best school. Because if we don't see it, sometimes it could influence our senses, and that's not good. We need to be in the family in few generations. At that time, we can learn a lot. And also, we can prepare ourselves that one day maybe somebody will be there for us. And that's the way of living. And that's also the message from my presentation. I didn't speak about everything what I prepared because it's not enough time, but I'm very glad to be here and to have this opportunity to speak.
I'm sorry, I'm not speaking Spanish. I can understand Spanish very well, but I have no experience to speak in Spanish. That's all. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Vladimir. Para los ponentes, acumularemos preguntas, si hay varias, puesto que, como sabéis, se nos acaba el tiempo, pero lo alargaremos un poquito. Sí, por favor. ¿Dónde está? Bueno. ¿Qué es lo que haces, digamos, en el día a día o cuál puede ser tu secreto de tu fuerza? Y luego, me gustaría saber en vuestra superfamilia si todos acogen bien pues la austeridad, etcétera, etcétera. Es decir, yo voy a poner un ejemplo de hace poco, como es Halloween, ¿no? Pues mi hijo mayor tiene 10 años y la pequeña 2, que no se entera todavía mucho, pero les hemos explicado, les hemos dado razones de por qué somos una familia cristiana y no celebramos Halloween. Pero los mayores te expresan y lo dicen delante de los pequeños que le encantaría por lo menos solo una vez en su vida celebrar Halloween. Entonces te empieza a hacer una serie de cuestiones que a mí me plantean, es decir, que les ves tristes, al final les ves infelices. Y me gustaría saber también con vuestra experiencia qué podríais decirme. Gracias. Primero de todo, felicitarte por estos 5 churumbeles que tienes, que nada, sacar adelante 5 niños. Hoy en día sabemos que el Estado ayuda nada o poco, es lo mismo, o sea que al final tú te lo comes, tú te lo guisas. Nada, felicitarte a ti y a tu marido, ¿no? De seguir luchando y pasártelo bomba, como era en un principio el título del libro, Cómo ser feliz, y pasártelo bomba en el día a día, ¿no? En mi secreto, pues sí que tengo un secreto. La gente me dice, Rosa, estoy convencida que te chutas algo en vena. Dime qué pastillas tomas tú, porque cuando algún día me toca ir a la farmacia a las 9 de la mañana, Rosa, es lunes, son las 9 de la mañana, está lloviendo, no puede ser que entres tan contenta en la farmacia, encima está cayendo la de San Quintín. Tengo un secreto, pero no os lo voy a decir. Hay que leer el libro. En el libro está el último capítulo, dice, Rosa, ¿cuál es tu secreto? Hay un secreto. En referencia al Halloween, yo encuentro que a nuestros hijos tienen que saber, en casa tenemos unas costumbres y otras. Entonces tu hijo lo que te está pidiendo, disfrazarse. Es que tú vas a hacer una fiesta de disfraces, pero no Halloween, como diciendo, vas a hacer y vas a pisar a los vecinos o a los primos y vas a hacer una piñata o una chocolata, yo qué sé, claro, todo se disfraza, pero no es Halloween, entonces has de dar la vuelta porque como en situaciones como Halloween nos vamos a encontrar continuamente en casa. Mamá, yo quiero ver la tele entre semana. En casa no se ve la tele. Mamá, yo quiero el móvil. Todos los niños, es que no me puedo comunicar, todos los niños tienen móvil. En casa, hasta los 18 años, no tiene... Es que voy a ser un extraterrestre. ¿No lo ves? Es que nadie es mi amigo. Es mentira. Vas a hablar con el profesor del colegio. Todos quieren ser amigos de tus hijos. ¿Qué imaginación tiene? Saben jugar a cualquier cosa, no sé qué. O sea que no nos creamos esto. Pero sí que la madre tenemos que darle la vuelta en situaciones como sea Halloween o etcétera, o etcétera. A ver, papá, ¿tú quieres hablar? Más preguntas. Sí. ¿Hay alguna más? Pues nada, Pedro, adelante. Perdón por la voz. A todos, pero en especial al matrimonio postigo. Habéis hablado de unos cursos de orientación familiar. Eso me sugiere una pregunta. Los valores y el concepto cristiano de la vida, del matrimonio, de la sexualidad, que debemos transmitir a los hijos y a los nietos, ¿son también el eje de los cursos de preparación para el matrimonio del CPM que las diócesis, como la nuestra de Barcelona, ofrecen a los novios que piden contraer matrimonio católico?
¿Esos cursos de CPM en qué medida se parecen a la doctrina genuina de la Iglesia? Para conocer esta realmente, ¿dónde deberían acudir los novios deseosos de conocer lo que es y lo que exige el matrimonio cristiano? Igual Paco quiere hablar. No, yo prefiero oír. Bueno, la institución con la que nosotros colaboramos es la International Federation Family Development, que en Cataluña está representada por la asociación FER. La asociación FER, F-E-R-T, y la IFD. IFD, asociación FER. Entonces, esta institución está ahora presente. En Madrid también creo que hay algunos que hacen algo Madrid es parecido. Aula Familiar, es IDEFA, y en otras ciudades de España hay casi un centro de orientación familiar en España casi por provincia. Y en los 65 países donde está trabajándose suelen ser una asociación por país. Entonces, el motivo que nos lleva a estos cursos la filosofía de fondo es el humanismo cristiano. Pero nosotros buscamos unos cursos a través del método del caso, que los dividimos por periodos de las edades de los hijos. Entonces hay un curso para niños, para familias que tienen niños de 1 y 2 años, para otros que tienen 3 y 4 años, 5 y 6 años. Cada curso está dividido por edades de diferencia de 2 años. ¿Por qué? Porque las situaciones que se van dando en esas familias con esos hijos son muy distintas con 4 años que con 1. Entonces los padres se enfrentan a una serie de retos que tienen que aprender. Entonces, son cursos muy prácticos, con una pedagogía detrás importante y con un humanismo cristiano como base. Entonces, hay 3 cursos sobre amor matrimonial. El primero es para matrimonios recién casados, o sea, ya casados, que lo pueden hacer gente sin casar, porque se hablan de todos los temas que se van a encontrar. Luego hay otro que es para matrimonios de más de 10 años casados, y ahora mismo, este año, se ha empezado un tercer curso para más de 25 años. ¿Qué vamos porque a hacer? son que nosotros vamos a hacer dentro de poco, porque hemos cumplido los 25 años de casado. Hacerlo. Lo haremos como alumnos. Como alumnos. Como alumnos. La vida es... Entonces, bueno, todos estos, al final, es una metodología muy práctica en el que con la discusión del caso lo que se pretende es que las familias asimilen unas maneras de trabajar y con la ayuda que reciben de otras familias que van comentando por las situaciones que se van dando en los casos. Es una dinámica muy curiosa. Como dato anecdótico o importante, estos cursos los siguen al año unas 20.000 familias, hay más de 1.600 moderadores en estos 65 países y esta institución ha conseguido el estatus de asociación permanente en la ONU para todos los temas relacionados con la familia, mujer, trabajo. Y hay un equipo de 4 voluntarios, uno que vive en Bruselas, otro que vive en Nueva York, otro que vive en Ginebra, otro que vive en Viena, que en todas las reuniones que tiene la ONU permanentes de estos temas, pues se presentan allí, pero son voluntarios, o sea, sacan de su tiempo libre para trabajar y ayudar a que la perspectiva de familia desde el humanismo cristiano esté presente en estas instituciones, ¿no? Entonces, no damos cursos de preparación para el matrimonio, pero como tal, pero se puede venir a estos cursos porque aprenderían. Francisco, ¿nos dice alguna cosita más? Sí, quería decir una cosa, es que me he quedado con lo de Halloween, ¿sabes? Entonces, si todo lo que no nos gusta o no se adapta a nuestra educación católica, lo eliminamos, podemos hacer un fanal en nuestra familia y quedarnos dentro, y eso no es bueno, porque yo te diría, elimina totalmente Halloween, por eso me ha encantado lo que ha dicho Rosa, es decir, dale la vuelta a Halloween y adáptalo. Pero también tendrías que dejar fuera a Papá Noel y también tendrías que dejar fuera el Día de la Madre, porque no es el Día de la Madre, sino el Día del Corte Inglés, perdón, el día de otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dale la vuelta a eso y ponle que sí se pueda aceptar. Fiesta de disfraces, fenomenal. Papá Noel, en mi casa es el niño Jesús el que trae los regalos. ¿Pero por qué? Pues por una razón, porque los niños tienen vacaciones el día 22 de diciembre y se pasan, como yo me lo he pasado,
toda la Navidad pensando en a ver si van a venir los Reyes Magos y los padres utilizando a los Reyes Magos como amenaza de los niños. Niño, como no te bajas de la mesa, el Rey Mago no te trae nada. Y están los niños del Rey Mago hasta el gorro, porque es que son, pues como era antes la Dirección General de Seguridad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me refiero? Lo que ha dicho Rosa. Adapta esas fiestas a tu forma de ser, porque si no vas a llevar a los niños en Halloween a Telepizza no, a Pizza Hut, y salen los camareros vestidos de monstruos y cosas, arañas y eso colgando. ¿Y qué le dices? Niño, ¿aquí no comemos? Ve, la pizza está muy buena. Entonces, ponle eso. Mira, esto es una manera de disfrazarse y de pasarlo bien. Y San Serení, en mi tierra, en verano, la gente se viste de romanos y de cartageneros, ganamos los cartageneros y ya está. Pero a los niños hay que explicarle que no es que se matan, ni eso, ni... No, es una conmemoración, es una manera de pasarlo bien, verdaderamente. Fantástico. Bueno, hemos tenido unos fantásticos oyentes. La verdad, os agradezco mucho el interés de todo el mundo y unos magníficos ponentes. Muchas gracias a todos y adelante.